Tu voz, la mía y la de todes. Aquí empieza el podcast de Eva. Tu ropa tiene más de una historia detrás, la del trabajo de diversas personas, sobre todo mujeres que buscan cómo ganarse la vida, aunque esto represente un salario bajo y la ausencia de derechos laborales. En este episodio vamos a hablar del proyecto Hecho en México, pero ¿a qué costo? Yo soy Irene Vázquez, editora de La Cadera de Eva, y en esta ocasión nos acompaña Isharo Arteta, periodista desde 2008. Ha trabajado en medios como Reforma, CNN Expansión, El País y Animal Político, cubriendo campañas electorales, temas de transparencia, derechos humanos, violencia sexual y de género. Desde 2022 forma parte del equipo de Data Cívica como líder de comunicación estratégica para seguir trabajando por la información y los derechos humanos desde la sociedad civil. Bienvenida por primera vez al podcast de Eva y Charo. Muchas gracias por invitarme y para hablar de este trabajo. O sea, estamos muy felices de que podamos platicar contigo y que nos cuentes todo lo que está detrás, porque vemos que es un trabajo impresionante y que además están incorporando una plataforma que nos encanta y que les iremos contando más adelante, pero es un juego que no nos esperábamos. Entonces, empecemos por que nos cuentes en qué consiste el proyecto Hecho en México, pero a qué costo. Pues sí, mira, es algo que hicimos que está muy padre porque justo tiene como dos partes, ¿no? Se trata, el objetivo fundamental desde el principio era pues hablar de los derechos de las mujeres, de derechos laborales, ¿no? Data Cívica, para quien no nos conozca, es una organización civil que trabaja con tecnología, datos, por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, esta es una combinación que a mí me gusta mucho porque no es solo como hacer una campaña, aunque en este caso tiene mucho de eso, sino cómo la hacemos a través también de la información, de datos y de tecnología. Entonces, surge esta idea de, hacer este proyecto con una iniciativa de una Fundación Avina, que tiene una iniciativa que se llama Ropa, como para reflexionar sobre todo el tema justamente de lo que hay detrás de pues quienes trabajan en esta industria, ¿no? Que es una industria bastante castigada. Entonces, como que dijimos, ¿qué podemos hacer que sea diferente y original, que sea una manera distinta de contar? Entonces, el proyecto tiene dos partes, una es reportajes como los que siempre leemos, ¿no? Con historias de las mujeres que se dedican a esto. Y la otra parte fue un videojuego, efectivamente, ¿no? Donde esas mismas historias están condensadas y pues se cuenta también un poco de qué es esta vida de costurera, ¿no? De maquiladora. Wow, sí, y justamente el videojuego era esta sorpresa que queríamos mencionarles, porque una de las preguntas que quiero hacerte más adelante es que nos cuentes cómo surgió esta idea de hacer un videojuego. Cuando me platicaste que este proyecto además incluía el videojuego, me dio muchísima curiosidad. Ya lo jugué varias veces y ha sido una sorpresa muy fuerte, ¿no? ¿Y qué les llevó, Isharo, a documentar las injusticias de la industria textil en México? ¿Por qué este tema? Pues porque en realidad hay como muchos huecos de derechos de las mujeres, ¿no? Y creo que lo hemos hablado justo con ustedes, ¿no? Sí. Que no es nada más la violencia, no es nada más los feminicidios, ¿no? La desigualdad, la violencia contra las mujeres está en muchos otros lados también, ¿no? En la falta de derechos, en no tener igualdad de derechos. Entonces, por ejemplo, uno de los datos que traigo por aquí en mi acordeón es que en la industria textil, ponle que los que son hombres y trabajan en industria textil, el 31% gana un salario mínimo, que es súper bajo, ¿no? Pero en mujeres es el 52%, o sea, ¿por qué sigue habiendo esas brechas, ¿no? Incluso en una industria castigada. Entonces, en Data Cívica siempre nos importa hablar de todas las violencias o toda la discriminación estructural que está en torno a las condiciones de las mujeres, y pues este fue un tema y un camino, y que además nos parece interesante porque era una de las cosas era como no es, hablemos de fast fashion, que son temas que le importan también como al público que nos lee, que nos sigue mucho, que a veces son mujeres, que son jóvenes, que les interesa toda esta cuestión, pero es como, sí, pero tampoco es algo que vamos a solucionar no consumiendo fast fashion, ¿no? Sino más bien preguntándonos y pidiendo pues que se cumplan leyes, que se den condiciones laborales, legales, dignas para quienes trabajan en esta industria.
Ay, qué bueno que mencionas esta parte, porque sí, precisamente pensamos que desde la parte del consumo de al fast fashion se pueden solucionar un montón de cosas. Y no, creo que ahorita traemos un montón de datos que vamos a ir explorando, como es un problema muchísimo más profundo, muy, muy, muy estructural. Para el proyecto ustedes eligieron 3 lugares en particular para explorar los reportajes, ¿no? 2 de ellos trabajados por Daniela Rea en el Estado de México y en Moroleón y Uriangato, Guanajuato, ¿no? Y el tercero en Puebla a cargo de Meli Arellano. ¿Por qué esos 3 estados? Pues mira, un poco los lugares más bien lo que nos reflejan son situaciones. Y que eso es lo que tiene como muy de interesante, ¿no? Porque empiezo por, digo, de lo macro a lo micro, claro. Lo voy a contar al revés de cómo los estamos publicando. El caso de Puebla, de Tehuacán, a mí, bueno, me parece fascinante porque es un lugar donde sí es como que la industria lo transformó todo, ¿no? Y digo, yo ni lo sabía. O sea, como que a mí me dices Tehuacán y todavía pienso en el agua mineral, ¿no? Ajá. Así de, sí, qué padre. Y la verdad es que resulta que en los 90 y con el Tratado de Libre Comercio fue un lugar que se transformó porque se empezaron a instalar ahí maquilas de ropa. Se volvió, hasta el mismo ayuntamiento se denominaba ya la capital del blue jean. Entonces, esto es como un lugar se transforma totalmente por la industria, la gente deja el campo, el agua que regaba los campos, que además también es un lugar que está reconocido como donde se domesticó el maíz, se transforma y cambia todo y la maquila se vuelve el centro de la vida de todas las personas, la migración como de la Sierra de Puebla, de lugares hacia ese lugar se vuelve brutal, así se duplica la población en cuestión de una década. Entonces es como de pronto toda la vida de un lugar se ve transformada por esta industria, pero ya el agua está contaminada, la gente pues toda se dedica a eso, las condiciones, es una falsa promesa de prosperidad también, porque es como de, muy bien, ya no vamos a ser agricultores, ¿no? Vamos a tener trabajo industrial, pero al final ese trabajo sigue siendo con sueldos pues miserables, ¿no? Entonces por eso Puebla. El caso de Uriangato, que además platicábamos, Uriangato está pegado a otro pueblito que se llama Moroleón, que me encanta porque el lema del pueblo es para vestir a usted. Son 2 lugares donde es impresionante. Si tú has ido, o sea, entras a la calle y así uno tras otro venden ropa y cosen ropa, ¿no? Entonces ahí más bien la dinámica es, también todo el mundo se dedica a la industria textil, pero en pequeños talleres. Y entonces eso que permite cierto tipo de organización. Que no es, porque una de las cosas que queríamos era encontrar como organizaciones pues más constituidas, ¿no? Y algo muy triste fue que no las encontramos, que no hay como sindicatos, ¿no? No hay sindicatos de mujeres costureras, entonces eso también dificulta que peleen por sus derechos, ¿no? A pesar de que, y parte de lo que nos decían, o lo que dicen muchos de los activistas es, en 2019 se hizo la reforma laboral que tenía pues como eje central fortalecer la organización sindical, fortalecer también la perspectiva de género y la participación de las mujeres en esto, y pues sigue sin como que concretarse en esta industria porque sigue estando muy atomizado, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay tallercitos donde se da otro tipo de organización comunal porque porque también en parte entre mujeres pues se entienden de repente con esto de que, oiga, es que tengo que ir por mi hija a la escuela, ¿no? Vean, así en pleno horario laboral porque pues ya sabes, ¿no? Bueno, está bien, te doy chance, pero regresas. Entonces, bueno, de cierta manera ahí está cierta organización. Y el tercer caso, Estado de México, es más bien un lugar donde hay maquila en casa, ¿no? Como muy atomizada, que esto les da, o sea, es una paradoja, pero que creo que la vivimos además en muchos otros ámbitos, ¿no? Que es la comodidad de estar en tu casa trabajando, y entonces ya tú decides a qué horas pones la comida y vas por la niña a la escuela, pero a la vez eso implica que pues tu lugar de trabajo se vuelve tu oficina, la contaminación, por ejemplo, que tiene todo lo que es maquilar, todos los hilos, toda la pelusa que suelta la ropa, y lo tienes en tu casa, invade todo tu hogar, exactamente, y pues que también pues los patrones se lavan las manos de dar muchos salarios, de dar muchas prestaciones, por ejemplo, porque pues todo es contratado a destajo, ¿no? Yo te encargo que me cosas 100 pantalones y al final del día voy y los recojo y listo, y pues todo lo demás es tu problema, ¿no? Entonces, esa distribución fue un poco así, lugar temática. Ay, wow, y además las problemáticas tan específicas de cada lugar y cómo también hay esta especie de renegociación en cada estructura de trabajo, ¿no? Que se va adecuando un poco también a las formas de vida de cada lugar.
Quería abordar también algunos datos que tenemos del INEGI sobre cómo 7 de cada 10 personas empleadas en la confección en México son mujeres, pero de ellas sabemos que el 57% ganan apenas un salario mínimo, un poco las cifras también que nos comentabas, ¿no? Que además no tienen un contrato, que no tienen las prestaciones laborales, y esto quiere decir que pues muchísimo menos gozan de vacaciones pagadas, de licencia de maternidad, entre otras condiciones que perjudican sus condiciones de vida, ¿no? Y en el reportaje de Daniel Arrea, que se realizó en el Estado de México, se titula Yo, mi cuerpo. Bueno, en el reportaje de Daniel Arrea realizado en el Estado de México, titulado Yo, mi cuerpo y mi casa somos fábrica, ahí se documentan las dificultades de las costureras que trabajan a destajo desde sus casas, ¿no? Como nos decías, y menciona que la gran mayoría de las mujeres que maquilan son mujeres que maquilan en casa, son madres solteras y que llegaron a este trabajo porque casi es el único que les posibilita cuidar a sus hijos, cuidar la casa mientras trabajan. O sea, son una serie de condiciones que entonces permiten como que esa sea la opción viable. Y menciona una línea que me pareció muy poderosa. Si hay una imagen de la maquila en casa, es de una mujer con 2 o más hijos rondando a su alrededor, mientras ella, de día a la noche, pisa el pedal para terminar una prenda. Este proyecto retrata cómo el sueño de muchas mujeres también es tener su propio taller en casa, ¿no? Cómo también el trabajar para una maquila es algo transitorio porque en algún momento piensan llegar a este momento de tener su taller, y que también representa una manera de emancipación económica y de, como mencionaba, tener una mayor disponibilidad para dedicarse a trabajos que, ojo, no son remunerados, ¿no? La limpieza del hogar, preparar la comida, atender a personas dependientes como bebés, personas enfermas e hijas en general, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué datos encontraron sobre las mujeres que por su cuenta deciden emprender como costureras? Sí, pues bueno, algo que me faltó dejar más claro, tú lo mencionaste, pero también este trabajo fue en colaboración con Pie de Página. Los reportajes efectivamente son hechos por colaboradoras de ese medio. Entonces, claro, yo estoy hablando un poco por ellas porque ellas fueron las que fueron a las casas a hablar con estas mujeres. Y justamente, ¿no? Hay una cuestión también de cuántas mujeres cambian para tratar de tener un proyecto propio, un poco con esta idea de ser justo como pues emprendedora y ser tu propia jefa y decidir tus propios horarios, ¿no? Pero también justo por la falta de condiciones, ¿no? Una de las cosas que está documentadísima es que una de las cosas que viven mucho es acoso sexual también, por ejemplo, ¿no? Claro. Dentro de las fábricas. Entonces, claro, tener que librarte de jefes, de gritos, de malas condiciones y darte tus propias condiciones, y también una manera quizá de ganar más dinero, de que a lo mejor en lugar de estar cosiendo, pantalones de mezclilla uno tras otro, nada más así de lo que es coserlos, a hacer un diseño propio, ¿no? Que eso también tiene pues cierta como realización, ¿no? Decir, pues voy a hacer mis propios vestidos de fiesta, ¿no? De graduación. Una de las entrevistadas, Verónica se llama, tiene como su sueño justo de hacer un proyecto de mujeres poderosas, ¿no? Como de hacer costura, que sean sus diseños, que sea para ellas, y con esto mismo que luego vemos que en Guanajuato sí un poco se materializa, ¿no? Que es el poder comprender a la otra, ¿no? Esta sororidad que se da, de decir, yo quiero una mujer que si tuvo un matrimonio violento, por ejemplo, y no salía porque pues no tenía ingresos propios, claro, o porque tenía una dificultad, pues que este negocio pueda ser su manera de salir, ¿no? Entonces Vero tiene como ese proyecto que está muy bonito. Creo que recuerdo, perdón que te interrumpa, pero recuerdo así perfecto, tengo en la cabeza una fotografía de María Ruiz que además ilustra este reportaje, con sus fotos, donde ahí se ve el cuaderno Mujeres Poderosas, ¿no? El nombre del proyecto. Sí, efectivamente. Sí, las fotos son muy bonitas también. Vayan y véanlas porque son muy poderosas también. Los mensajes de la niña, ¿no? De la hija. Y por ahí sacamos en nuestras redes, estamos también sacando algunos testimonios. Y justo, ¿no? Como decías, uno que a mí me marcó mucho es que dice que se ponía, cuando nació su hija, se ponía la mecedora al lado de la máquina de coser, ¿no? Entonces con un pie dándole al pedal y con el otro meciendo a la niña para que esté ahí tranquila. Wow, y que esto también nos habla un poco de las condiciones de salud de estas mujeres, ¿no? Al no tener acceso a seguridad social, que bueno, ahorita te preguntaré un poquito más sobre ese tema, pero ellas también enfrentan una serie de condiciones de salud muy específicas por esa forma de trabajo, ¿no? Sí, de hecho, en algún estudio por ahí déjalo encontrar, aquí está, que hizo el colectivo Raíz, que es, esa es una agrupación de Aguascalientes, pero que también trabaja justo con costureras, y las menciono porque además también mucho de lo que queremos es que la gente se informe del trabajo de quienes sí están como directamente en contacto.
coser, estar así todo el día, bueno, lo estoy aquí actuando, pero estar todo el día agachada, con la vista fija, metiendo la tela, pasándola, al final les implica muchos problemas de salud. Entonces, por ejemplo, me han documentado que lo que más hay son problemas musculares y esqueléticos, enfermedades respiratorias, infecciones en vías urinarias y pues emocionales, ¿no? Claro. Que son problemas derivados de eso, de estar todo el día sentada, todo el día en la misma posición, todo el día como haciendo exactamente lo mismo y terminan con muchos dolores y problemas, eso, por ejemplo, de espalda. El tema de vías respiratorias es por lo que te decía, ¿no? Porque deshilachar, cortar, coser, al final eso va soltando pelusa, y es pelusa que va respirando y se queda en tus pulmones. Entonces, y sí, todo esto lo hacen sin prestaciones, justamente, y por eso te digo, la comodidad de trabajar a destajo para las empresas es, yo te llevo las prendas, tú me las coses y ya ahí es tu problema lo que pase contigo, ¿no? O sea, como empleadores, simplemente recogen y no les importa, pues, cómo está viviendo la gente a la que contratan. Esa es una realidad. Claro, y otra cosa importante es que estas mujeres no viven solas. O sea, están ahí hijes, y como también en el reportaje se menciona la ayuda por parte de hijes al deshilar, ¿no? Que es como la tarea más fácil, bueno, más fácil entre comillas, pero finalmente, ¿qué implica eso en cuestiones de salud, ¿no? Sí, hay una reproducción tanto del trabajo, hay un trabajo infantil que no debería ser un poco, y también muchas mujeres que pues aprenden de sus mamás y luego dicen, pues me voy a dedicar a esto mismo, ¿no? Porque como además eso, las condiciones económicas no son las mejores, a lo mejor no llegan a estudiar, no llegan a tener una oportunidad de vida tan, pues más adelante, y solamente repiten lo que aprendieron en su propia casa, que es a coser, a poder hacer un poco eso. La ilusión al final es tener el propio taller, hacer los propios modelos, pero bueno, ¿no? Pasa por todo esto también de la salud, de la precariedad y estas cuestiones. Sí, y me parece muy importante que hables también de esta parte de la reproducción social, ¿no? Porque no es un hecho aislado que las mujeres decidan, bueno, nada más hay maquilas, tenemos que trabajar en maquilas, sino que también es una cuestión que se viene aprendiendo de manera generacional. Se aprende de las madres, que es a la persona que ves cosiendo todo el día. Entonces, como esto también se convierte en una herramienta que les permite ser independientes en algún momento, y que finalmente eso no las libra de formar parte de un sistema que precariza y que no les da derechos laborales, pero pues bueno, como que les da oportunidad de otras cosas, ¿no? Sí, es por lo menos una opción. Lo que te decía del proyecto de esta mujer, y lo mencionaste, ¿no? Muchas son madres solas que, claro, ante un papá ausente y te ves sola con una hija que sé hacer, pues sé coser, pues órale, ¿no? Entonces, claro, al final, o sea, por eso es como muy, muy complejo, y eso nos gusta de retratar, porque es un balance entre, o sea, donde lo triste es que dices que está menos peor. Claro, ¿no? Esa es la opción viable, no quiere decir que sea la mejor. Exactamente, y entonces pues que habría que ver que alguna de las dos opciones sea mejor o que tenga mejores condiciones. Sí, qué duro. Y otro tema durísimo es la parte de medio ambiente. Tú ya nos comentabas un poquito con la parte de Puebla, y es que, o sea, además el título de este reportaje, de la tierra del maíz a la capital del blue jean, cuando lo vi dije, ¿qué es esto? O sea, es muy poderoso. Este reportaje escrito por Meli Arellano Ayala. Me gustaría que nos contaras un poquito más de esta idea de mejora que representa la industrialización en esta zona, que se contrapone al trabajo de campo, ¿no? O sea, tú ya nos decías un poco al principio de esta parte de cómo en esta región pues se acostumbraba el trabajo de campo, y de repente empiezan a llegar las fábricas, las maquilas, y la gente se va ahí con esta idea de ahora estamos mejor porque ya formamos parte de este sistema que está industrializado, ¿no? Y cuando empiezan a trabajar allí, los testimonios que aparecen en el reportaje son muy fuertes. Sí, es justamente eso, es triste porque pues no implicó, o sea, como una salida de la pobreza masiva, no implica una mejora tan sustancial, ¿no? Y es también pues un dilema, volvemos a los dilemas de todo el tiempo, porque ¿qué pasa, por ejemplo, además en el sector agrícola? Ajá. Que tienen que cosechar, tienen que regar, tienen que esperar, bueno, a la cosecha justamente, ¿no? Entonces hay un tema ahí, y donde además, ¿qué tal que te cae una inundación, te cae una plaga, caen cosas que a veces pues implican pérdidas para los campesinos, ¿no? Y en cambio, trabajar en una fábrica es pago semanal, ni siquiera quincenal, es semanal. Entonces, claro, de la incertidumbre de todo el año, no sé si al final voy a tener o no como para que me alcance bien, a tener dinero semana tras semana, pues claro que mucha gente sí lo ve como una mejor condición, ¿no? Y puede serlo, porque es dinero seguro al final de la semana, ¿no? Claro. Listo. Entonces esto implica que la población se transforme, pero justo ahí una de las entrevistadas de Meli son personas de
y la quiero mencionar porque es un trabajo muy valioso el que hacen, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, donde además nos comentaban que están a punto de sacar una radio obrera, porque digo, ahora ya todos hacemos podcast acá en la ciudad, ¿no? Pero la gente, imagínate las costureras que están todo el día ahí dándole, todo el día están oyendo la radio, ¿no? Entonces puede ser música y están haciendo una radio justo para hablar de derechos laborales, de cómo defenderse, de cómo exigir ciertas cosas, ¿no? Ciertas condiciones. Entonces ellos han hecho un trabajo de estos dos lados, de derechos laborales de las personas que trabajan en la maquila y también de defensa del territorio, ¿no? Son activistas medioambientales desde hace muchos años, han vivido amenazas, han vivido cosas muy graves porque, pues, lo que decías, ¿no? La industria también transforma los pueblos en cuanto a contaminación y en cuanto a uso del agua. Yo nunca lo he visto, pero en el reportaje lo pueden leer, es muy gráfico y muy impresionante cómo describe que los riachuelos que pasan por Tehuacán son azules, pero, o sea, azules como de caricatura, ¿no? Porque el agua está pintada de azul. Sí. Apesta, huele a químicos, ¿no? Duele la cabeza, te arden los ojos, se hace como una nata. Y esto es, pues, por toda la contaminación que sacan las maquilas, y no solo las maquilas, y ahí sí, ¿qué hacemos desde nuestro lado? Si han visto el proceso de los jeans que estén rotos o que estén deslavados, implica el uso de miles de litros de agua justo para hacer como este deslavado, implica desgastar y sacarles mucha pelusa, entonces no compren jeans que están deslavados y rasgados, porque es un proceso que es un riesgo para la salud de quienes lo están haciendo, porque se hace a mano y de muchísima contaminación del agua. Sí, o sea, claro. Y uno no lo piensa, ¿no? Como que dices, pues es un jean ratito, no, implica cosas. Ajá, implica cosas y que además das por hecho que si hay un daño medioambiental también hay una solución, y no, o sea, está la solución que son todas estas plantas tratadoras de agua y que sabemos que no están en desuso o que se empezaron a construir y ya no sé si ahí está documentado en el reportaje, pues porque tienen una serie de implicaciones también, y estas plantas tratadoras también necesitan mantenimiento, o sea, es bastante complejo como para decir, bueno, pues que se piense en una solución, y no, tenemos que adelantarnos un poquito porque estamos produciendo y consumiendo también a este ritmo, y cómo estas comunidades quedan un poquito en el olvido, o sea, ¿por qué no forma parte de la agenda pública este tema de la salud de todas las personas que están trabajando la mezclilla en esta zona? Y por otra parte, cómo también se está acabando el agua en esta región, ¿no? Ahí se menciona en el reportaje, y hay varios estudios al respecto de cómo de repente en estas comunidades no tienen agua ciertos días, pero en las maquilas nunca deja de haber agua, ¿no? Claro, un lugar que fue famoso justo por el agua, ahora le estandean el agua, ¿no? Y después solo cae agua 3 veces a la semana, o a veces 2, o así. Y las concesiones de agua, también algo que descubre Meli en el reporteo, y es muy impresionante, es que ni siquiera hay como datos oficiales y claros y certeros de cuántas concesiones de agua hay, ¿no? Porque también hay muchas que saben que son irregulares. Por ahí creo que dice que solo hay una empresa que sí tiene como el permiso para verter aguas residuales, pero pues todo el mundo sabe que todos los demás también lo hacen. Hay un registro como de 3,000 comercios, establecimientos o lo que sea dedicados a esta industria, entre las que maquilan, las que lavan, pero saben que hay muchas más irregulares. Entonces, claro, ¿qué hacen con todos sus desechos? Entonces, justo pues estos hermanos de la comisión ya se me fue el nombre, pero del Valle de Tehuacán, Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, lo que han hecho es esto, ¿no? Exigir que se cumplan regulaciones, y por eso es la parte donde también queríamos hacer la reflexión, y cuando pensábamos mucho en qué queremos decir, queremos concientizar, pero al final tampoco queremos decirle a una chica de 20 años así de, pues no te compres ropa barata, ¿no? Porque eso es como parte de lo que pasa en esta era, ¿no? Como que todos tratamos de poner nuestro granito de arena, y es como, pues sí, pero nuestro granito es un granito. A quien tenemos que exigirle también es a las autoridades que se hagan cumplir normativas, ¿no? Y a las empresas que asuman responsabilidades, no todo puede ser ganancia, ¿no? O sea, hay que pues emparejar cómo están las condiciones. Claro, y no se puede exigir algo que no se conoce, ¿no? Entonces, por eso me parece importantísima esta parte. Y hablando de difundir, de dar a conocer todo este trabajo, hablemos del videojuego, por favor. Hablemos de cómo todos podemos ser protagonistas y ponernos en los zapatos de mujeres que laboran en la industria textil.
cuéntanos por favor del videojuego, que sabemos que está inspirado en historias reales. La primera vez que yo lo jugué no había leído los reportajes y de repente cuando ya los empecé a leer fue así como de, ay claro, este dato viene de acá, o sea, cómo no son datos al azar, cómo efectivamente todo está sustentado, que son historias que están documentadas también en los reportajes, y que nos cuentas esta parte y cómo surgió la idea de hacerlo. Sí, de verdad que les recomiendo muchísimo que vayan a jugar el videojuego. Ahorita al final ponemos, damos dónde está la página. Está disponible, que, bueno, el proyecto es hecho en México, pero ¿a qué costo? Si lo buscan así no van a encontrar. Pero fue súper interesante, ¿no? Detrás de cámaras, porque desde Data Cívica, pues como te decía, ¿no? Se trabaja con tecnología, ¿no? Con desarrollos tecnológicos. Se han hecho cosas desde chatbots, que son para saber cómo actuar en caso de una detención, de que alguien desaparezca. Hacemos mucho análisis, por ejemplo, de fosas de desaparecidos. Y de repente esto parece que es como... sonaría light, ¿no? Hicimos un videojuego. Pero fue, pues de entrada primero fue como de... Pues cómo contamos la historia también diferente, ¿no? O sea, cómo llamamos la atención de manera diferente, ¿no? Y por qué no hacemos algo diferente, que no sea solo, pues, un micrositio, o que no sea solo gráficas, porque también hacemos mucho, pues, trabajo con análisis de datos, ¿no? Entonces aquí al equipo loco, y atrevido y aventurado de Data Cívica se les ocurrió hacer un videojuego, que es algo que nunca habían hecho. Fue como, pues a ver cómo le hacemos, ¿no? Pues y la verdad es que les quedó hermoso. Yo cuando entré ya estaba en desarrollo el proyecto y está increíble porque justo fue trasladarlo de los reportajes y claro, cuando los lees y cuando lo juegas te queda muy claro y yo lo vi, ¿no? Alicia Franco, que es la coordinadora del proyecto, ella hizo el guión, ella iba haciendo el guión y entonces, claro, ¿no? Todos los detalles tenían que ver, ¿no? Entonces tiene que haber un río azul en el juego, ¿no? Sí. Y tiene que haber una niña que te cuesta trabajo conciliar el ir a recogerla y el llevarla. Y tiene que haber esta cuestión de la abuelita campesina, ¿no? Y también la evolución de... también como comunitaria, ¿no? Porque ahí va un dato que no está puesto en ningún lado, pero la abuelita en el videojuego se llama Nantli, que es abuela en náhuatl. Entonces hubo como todo este trabajo de mostrar las dificultades, de que ella también vea cómo le duele algo, pero ir al doctor implica perder tiempo para coser. También por ahí el tip de no es gratuito que dice, es que tengo que sacar todos mis pedidos porque el Día de las Madres es el único día que me doy al año de verdadero descanso. Eso también está sacado de una de las entrevistas. Sí. Entonces fue como conjuntar todo esto para hacer que todas esas cositas, si no lees, digo, los reportajes son bastante largos y valen muchísimo la pena, pero si no los lees, de todas maneras, en una forma lúdica y que podría parecer entretenida, estás teniendo toda esta información, ¿no? Y no lo haces tan consciente, pero cada detalle está súper cuidado. Entonces eso me encantó de cómo se desarrolló el videojuego. Y también, bueno, un poco el dilema ético que tuvimos de no queremos banalizar la vida de estas mujeres, ¿no? Sabemos que no es... O sea, no por ponerte a jugar un ratito vas a decir... Ay, ya sé lo dura que es la vida, ¿no? Ajá, pero exacto. Es para que te des cuenta, ¿no? Y es un poco condensar estas historias y bueno, el mensaje del videojuego, que por ahí lo tienen que jugar para que lo descubran, pero claro, es difícil y además como un videojuego siempre es, no sé, a veces son como muy masculinos, pensaría. Sí, y aquí justo, ¿no? Tus retos en la vida son coser, pegar cierres, llevar a tu hija a la escuela, ir al doctor a atenderte el dolor, ¿no? Entonces es como cosas que son de una mujer y que creemos que puede ser como entretenido sin banalizarlo, sino al contrario, decir, ay cabrón, ¿no? O sea, la vida real es esto, que me duela algo porque estoy trabajando todo el día, ¿no? Sí, ay, qué importante esto que estás diciendo y justo yo había tomado nota de esta parte porque la meta, o sea, es cumplir una lista de tareas y entonces tú te esperas que tu lista de tareas sea comprar insumos como tela, hilo, poner tantos cierres, no sé qué. Ajá, como si la vida fuera así como de, ok, en este momento bloqueo todas las demás áreas de mi vida y me enfoco exclusivamente a trabajar en esto en específico y no hay manera y eso está ahí puesto en el videojuego. Entonces también tú al estar jugando tienes que hacer tareas que realizan estas mujeres como peinar a la hija, preparar el desayuno, llevarla al colegio y que suena sencillo, pero a la hora de hacerlas
no, o sea, siempre hay algún tema que se atraviesa, cuánto tiempo te toma hacer ciertas cosas y también la convivencia, ¿no? Como la hija espera también que tú la peines de determinada manera, que compartas tiempo con ella y a veces no se puede porque tienes que cumplir metas laborales, ¿no? ¿Cómo se ve atravesado esto? Sí, les estamos spoilereando cómo empieza sí, perdón. el juego, que es, no, a mí me encanta, que es lo primero a lo que te enfrentas es justo, ¿te pones a trabajar ya? ¿O tu hija quiere que la peines? Yo juzgo duramente a quienes eligen no peinar a la hija. Yo, no sean así. Pero estos son los dilemas, ¿no? Sí, porque yo puse las dos opciones. O sea, y cada vez que he jugado voy ahí cambiando. Ese también es el chiste, que lo jueguen. Cada vez que lo jueguen van a encontrar algo diferente. Porque dependiendo también de las decisiones que tomas, te salen algunos cuadros de diálogo o te dice algo, ¿no? Pero exactamente, el juego está estructurado para tu tiempo es tu jornada de 12 horas. Jornada del día de 12 horas, ¿no? De 6 de la mañana que se levanta a 6 de la tarde. Entonces, en ese tiempo tienes que hacer tus tareas, pero tampoco se te puede acabar como la vida, digamos, el corazoncito, tienes un corazoncito, y por eso te ofrece este tipo de cosas, ¿no? Peinar a tu hija, ir a tomarte un helado con una amiga y platicar. Y entonces, claro, ¿no? Es chistoso porque de quienes hemos visto que lo juegan, de repente hay quienes así, yo digo, capitalistas, ¿no? Así de, no, tengo mucho trabajo, me voy a trabajar. Y claro, si solo trabajas, se te acaba la vida. Ajá. Porque la vida no te la da el trabajo te da el dinero. Sí. Pero la vida te la da también la ocuparte salud, de ti misma, ajá. ¿no? Entonces, este es un poco de lo que se trata el juego y que por eso está muy, muy padre. Quiero aprovechar en este momento justo para decir el gran trabajo que hizo el equipo de Data Cívica. Alejandra Nava, que es la diseñadora, Brenda Muñoz, que es la ilustradora, que es hermoso, además es hermoso el juego. Y bueno, nuestro equipo de programación increíble, Basen Hasba fue quien más programó, también Pablo y Jorge Andrade, un gran equipo, que hicieron esto y además lo lograron y está muy bonito. Sí, súper, súper bonito. Ya lo he jugado un montón de veces, por favor, vayan. Ahorita les compartimos el sitio web. Y hay otra cosa que tampoco quiero dejar de nombrar, y tú lo mencionabas hace un momento, la banalización de la vida. Y es que en los videojuegos se ve la vida como que te mueres y a los pocos segundos tienes una vida más y luego otra vida más, ¿no? Y así de manera cíclica. Y lo que vemos en este videojuego es que cada decisión tiene un impacto en tu salud física y emocional, o sea, en la de la costurera. Entonces, aborda cómo vives y cómo te mueres y cómo eso tiene una serie de implicaciones también en tu entorno, ¿no? Es complejo y me gusta mucho que se aborde esta parte, que no es como, pues ya te moriste, bueno, el que sigue. Bueno, no, el personaje nunca se muere, no se preocupen, no. Tranquilos. Ajá, no. Pero justo, ¿no? Al final, y yo les recomiendo eso, jueguen y traten de ganar y van a ir descubriendo así de cómo diablos se gana en este juego y se van a llevar una sorpresa, ¿no? Porque tal cual es eso, o sea, se te acaba el tiempo. Lo primero, ¿no? En lo que descubres cómo jugarlo, que se te acaba el primer tiempo, intento sí. se les va a acabar el tiempo, así, resígnense, ¿no? Entonces, claro, ya cuando lo vuelves a intentar y vas descubriendo eso, ¿no? Como de, pero está el tiempo, pero también está el corazoncito que se me acaba. Entonces, tal cual, es esto, ¿no? La vida real no es un videojuego. Nosotros dijimos, esto está padre para que lo pienses un rato. Claro que después de ese rato, pues tú te vas a tu casa y sigues con tu vida y tus condiciones y tus privilegios o carencias también que tenemos cada uno, ¿no? Pero bueno, el chiste era por lo menos dar un ratito de reflexión de una manera que pues ni te das cuenta, estás picado jugando y claro, al final, conforme vas perdiendo o avanzando, eso ha sido muy bonito, como que toda la gente a la que le hemos preguntado sobre la reflexión que le deja, o sea, no hay nadie que haya sido como de, pues gané o perdí y ya va, ¿no? Sino claro, que creo que sí logramos un poco el objetivo, que es que sí nos dicen como de, pues chale, ¿no? La vida de estas mujeres, ¿no? O sea, está difícil, entonces creo que sí logramos que sea más allá de algo entretenido, sino que sí es una herramienta de reflexión. Sí, justo eso te iba a preguntar, porque sé que han tenido varias activaciones, algunas de ellas en parques aquí en la Ciudad de México, y me interesa muchísimo que nos cuentes cómo ha sido esa experiencia, cuál ha sido la reacción de quienes participan. Sí, ha sido muy interesante en muchos sentidos, ¿no? Estuvimos, efectivamente, hicimos 2 hasta ahorita. En parques de aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, por un lado a quienes le llama la atención, ¿no? A niños, a jóvenes, creo que jovencitos son los que más agarraron la onda. Okay. Jovencitos, ya soy una tía. No, pero chavitos unos chavos como de 18 años, unas chicas que también lo jugaron, también tenían como 16, creo. Ha sido a quienes más les ha gustado y que además han agarrado súper bien la onda de justo de eso, ¿no? De decir,
o sea, un chavo me dio mucha ternura que nos dijo, la vida de una madre soltera está muy difícil, ¿no? Así como de, me gustó mucho que nos dijera como esa reflexión. Y también acompañamos además de esto, hicimos un bordado social, que por ahí tenemos que terminarlo porque bordamos un poco el logo y frases wow. Que, bueno, vamos a compartir por ahí, que también las mujeres entrevistadas dieron como su propio decálogo de lucha por sus derechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, tratar de estar juntas, tratar de organizarnos entre nosotras, que son cosas muy valiosas. Estuvimos bordando eso. Entonces, por ejemplo, mujeres quizá un poco más grandes se acercaban y veían las tablets y decían, videojuego no, pero a ver, quiero bordar, ¿no? Entonces, y que nos compartieran, ¿no? Entonces, alguna de, no, pues es que yo una vez trabajé de eso, ¿no? O yo tenía una vecina o mi mamá se dedicó a eso y yo la vi sufrir con justo, ¿no? Las condiciones, la maquila, los hilos, le pagaban súper mal. Entonces, ha sido súper bonito cómo la gente sí reflexiona y sí se involucra, y cómo esta estrategia también de lo del bordado al final fue como atacar dos frentes, sí. Porque eso, señoras más grandes, pues como que igual le decían, no, yo no voy a jugar un videojuego, exacto, ¿no? Aunque está fácil, digo, no requiere uno ser, Pues las ideas en torno a un videojuego son otras. Sí, totalmente. Entonces, fueron ejercicios muy, muy padres. La verdad es que quisiéramos... Invítenos, si alguien nos está escuchando y tiene un espacio para jugar esto, invítenos, estuvo muy padre. Quisiéramos ir quizá a universidades, también por ahí uno de con las organizaciones que están también dentro de esta iniciativa Ropa que te comentaba de Fundación Avina, que es pues, quien promueve que se hagan trabajos sobre estos temas. Por ahí hay una fundación que trabaja como en escuelas, justo como para concientizar sobre derechos laborales y estas cuestiones. Entonces nos dijo como de, pues es que me encantaría ver si lo utilizo como actividad de entrada para este tema pues educativo, ¿no? Antes de algo educativo. Entonces, pues bueno, esas han sido como las ideas de pues para qué sirve también esto, ¿no? O qué logramos con esto. Y sí, ha sido muy, muy padre lo que la gente nos dice que sí llegó el mensaje. Qué bello. Y ahora que estamos hablando de la colectividad y de hacer cosas en conjunto, me gustaría cerrar con una parte de cómo se narran los reportajes. La vez que en uno de los talleres no les pagaron y entonces en respuesta estas mujeres se organizaron, compraron máquinas y se fueron a trabajar juntas. Entonces me gustaría cerrar, me parece importante hablar del apoyo entre mujeres y no desde la romantización, sino desde la estrategia de sobrevivencia ante el abuso y el maltrato, ¿no? Como estos testimonios también nos narran que la compañía y la posibilidad de tener a alguien con quien compartir lo que están viviendo es una de las razones por las que también trabajan en estas maquilas, ¿no? Sí, eso es una gran lección, creo, de qué es lo que falta, qué es esta organización, pero pues ahora sí que están en eso y pues es bonito ver justamente que hay este apoyo y que hay estos intentos de de construir algo todas juntas, ¿no? Sí, qué bello. Muchísimas gracias por este espacio con nosotras. Y Charo, por favor, ahora sí, cuéntanos dónde podemos conocer estos reportajes, dónde podemos jugar el videojuego y también las fotografías en redes sociales y todo lo que están haciendo desde Data Cívica. Sí, la página para entrar directamente es hechoenmx.datacivica.org. Ahí directamente están las dos partes que les he comentado, la opción, ¿no? Los reportajes y el videojuego interactivo. Y bueno, nuestras redes sociales en todos lados estamos como Datacívica, @Datacívica, en Twitter, en Instagram, en Facebook también nos encuentran así. Ahí les compartimos todo. Y pues anímense, escríbanos, compártanos qué les parece el juego. Y pues por ahí estamos compartiendo también con ustedes. Muchas gracias. Igual en la descripción de este podcast, ya sea que nos estén viendo o nos estén escuchando, les vamos a dejar los links para que puedan conocer un poco más de este proyecto. Y pues muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto. Les mandamos un abrazo y nos escuchamos y nos vemos dentro de 15 días. Muchas gracias. Aquí termina el episodio de esta semana del podcast de Eva, un podcast de la cadera de Eva. ¿Quieres decirnos algo o conocer más sobre nosotras? Encuéntranos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como La Cadera de Eva. Todos nuestros contenidos y talleres están disponibles en nuestro sitio web lacaderadeeva.com.